Dos aspectos de la biografía de José de San Martín fueron objeto de controversia en los últimos años. En 2000 se desató un debate sobre su origen, cuando diversos expertos revelaron la existencia de un documento que lo señala como hijo del español Diego de Alvear y de una india guaraní llamada Rosa Guarú. La principal evidencia sobre el ocultamiento de una filiación de San Martín, que no es la que se dio a conocer, digamos, oficialmente, fue el manuscrito de Joaquina, una hija de Carlos de Alvear, que tiene que haber conocido este secreto en la intimidad de la familia. Y por eso el valor de ese manuscrito, que recién aparece en el año 2000, olvidado en un libro de memorias, de escritos personales de ella, y donde ella dice: San Martín era hijo natural de mi abuelo. En una hoja solamente pone, siendo ya bastante mayor, en 1877, que ella tenía por tradición familiar que San Martín era hijo natural de su abuelo Diego de Alvear con una india correntina. Esa es la única referencia que hay. La verosimilitud de la documentación, sin embargo, es puesta en duda, al igual que la facultad de sostenerlo por parte de su autora, Joaquina. Esta señora, en la misma época en que escribe eso, su marido le hace no un juicio, pero sí una presentación judicial para que lo declaren tutor de su esposa porque tiene demencia. No estaba bien en su salud mental cuando escribió esto sobre el posible origen ilegítimo de San Martín con su abuelo Diego de Alvear. Este no es el único testimonio, es quizá el más interesante, el más convincente por el personaje de Joaquina. Otro elemento muy importante son las referencias de los historiadores, viajeros, personajes de la época de San Martín que testimonian en los escritos que por otra parte se conocen, están publicados. San Martín era de indudable aspecto mestizo, un hombre a quien se lo llamaba el indio o el cholo, o se lo tenía por un hombre de raza mixta. Olazábal, su oficial de confianza, que cuenta el parlamento con los indígenas de la cordillera, donde San Martín les dice: yo también soy indio, a los caciques pehuenches. Todos estos elementos confluyen en la convicción de que hay una verdad oculta, que todas las conjeturas indican que es esta versión de la familia Alvear, de que Diego de Alvear, el fundador de la familia de ellos en América, lo concibió con una indígena correntina, que de acuerdo a la tradición oral era la joven guaraní, criada de la casa de Juan de San Martín, Rosa Guarú, reconocida por los viejos pobladores como la verdadera madre de San Martín. Y lo encomendó para que lo criaran don Juan de San Martín y doña Gregoria Matorras, que entonces pasaron a ser sus padres legales, en realidad adoptivos. La idea de que San Martín fuera hijo adoptivo de Gregoria Matorras y Juan de San Martín es refutada por los historiadores, quienes califican la teoría de leyenda. Diego de Alvear, que era marino al servicio de España y perteneció a la Comisión de Marcadora de Límites entre España y Portugal, no llegó al Río de la Plata hasta 1784. San Martín nació el 25 de febrero de 1778, eso está documentado en varios casos, en dichos personales de él en su vida, en cartas. Es decir, que cuando nació José de San Martín en Yapeyú, Diego de Alvear ni siquiera estaba en el Río de la Plata. Es decir, que no coinciden las fechas del nacimiento sabido de San Martín con la verdadera llegada de Diego de Alvear al Río de la Plata. Esa es una de las pruebas más contundentes de que no pasa de ser una leyenda de esta señora, una fantasía familiar, es decir, que no tiene validez documental. Encima es un solo documento, una sola referencia de esta señora que tiene, en el momento que lo escribe, problemas mentales. Al poseedor del manuscrito, a Diego Herrera Vegas, lo presionaron los historiadores, sus maestros, para que no lo divulgara, porque era considerado como una
deshonor para el padre de la patria revelar su verdadero origen. Este es el prejuicio, digamos, que tenemos que desafiar para conocer la verdad. Por otra parte, en 2007, otra polémica enfrentó a algunos expertos al difundirse la versión de que San Martín no habría terminado sus días en la pobreza. San Martín no murió pobre, es decir, no era rico, pero tampoco era pobre. Si San Martín tuvo un buen pasar en Europa, vivió bien, le costó bastante remontar su situación económica y lograr tener cierta prosperidad o por lo menos sobrevivir, pero no era pobre, es decir, ni murió miserable ni en un hospital, es decir, murió con una situación económica cómoda. Yo creo que es un mito que habría que desterrar, que San Martín murió pobre, porque desde la llegada de San Martín hasta el momento que San Martín va a partir a Europa, que es febrero del 24, él concreta por donaciones de los gobiernos y por compras que realiza 4 conjuntos de bienes o bienes en 4 ciudades: Mendoza, en Santiago de Chile, en Buenos Aires y en Lima, en Perú. Entonces hay un conjunto de bienes importante que va a determinar flujo de rentas en San Martín después en Europa. Uno de los argumentos para refutar la idea de un San Martín sumido en la pobreza sostiene que tras la muerte de su esposa, San Martín resultó beneficiario de la herencia de los Escalada. Cuando él se vuelve, es decir, se va de el Río de la Plata, cuando vuelve a Buenos Aires, toma a su hija y se va emigrado a Europa. Cuando pasa por Buenos Aires, su esposa había muerto. Obviamente había generado herencia sobre la hija y sobre él mismo, que era su esposo legítimo. Ese es el otro hecho importante en la vida financiera, económica, de ingresos de San Martín, que es la herencia que recibe de los Escaladas, que es una herencia muy importante en términos de bienes y de ingresos. Y este es el segundo bloque de ingresos que va a determinar su vida y condicionar sus posibilidades económicas durante los 26 años que vive en Europa y no regresa a San Martín. La misma teoría sostiene que sus dificultades económicas estaban relacionadas con los inconvenientes para percibir rentas por encontrarse radicado en Europa. San Martín tiene en toda esta cadena de flujos de ingresos y de sueldos problemas de recibir. Los representantes que tiene San Martín en la Argentina y son los encargados de cobrarle la pensión de Perú, la de Chile o reclamar la de Buenos Aires para que él pueda vivir en Europa, son los que terminan declarándose en bancarrota, estafándolo, no mandándole los fondos. Se va a pelear con muchos de esos administradores que no les envían, en muchos casos, estas rentas, y esa decisión de vivir en Europa es lo que determina que haya desfasajes de ingresos en algún momento. San Martín, hacia 1830, empieza a tener problemas económicos y es cuando recibe la ayuda de Alejandro Aguado. Había sido compañero de él en el regimiento de Murcia. En las guerras napoleónicas Alejandro Aguado había sido bonapartista, es decir, había estado en el otro bando, es decir, en el bando de Napoleón. Pero después de la guerra de independencia española, Alejandro Aguado retoma los negocios de su familia y se transforma en un banquero muy importante. El marqués de Aguado había sido asesor financiero de Fernando VII y son amigos. Supongo que Aguado lo asesora económicamente y hacen operaciones financieras San Martín con Aguado. Y lo ayuda a que con el poco dinero que le quedaba a San Martín, haga San Martín buenas inversiones en Francia para que recupere un cierto poder adquisitivo y solucione sus problemas, mientras sigue reclamándole al Perú y a la Confederación Argentina, ya en este caso, los saberes que le debían. La estabilidad económica de San Martín, sin embargo, es difícil de soslayar, pues el prócer alude a ella en la correspondencia que mantiene con su antiguo camarada de armas, Tomás Guido. Hay un par de cartas que San Martín le dirige a Guido contándole que se ha encontrado de vuelta con su amigo Aguado y habla de indigencia, es decir, habla de su situación económica mala, producto de los administradores que lo habían estafado en Buenos Aires con las casas que tenía de alquiler y los atrasos del Perú en pagarle su sueldo. Y ahí es donde menciona la intervención de Aguado y habla precisamente de que si no hubiera sido por la ayuda de un querido amigo, hubiera terminado muriendo en un
hospital. Estas cartas donde incluso a O'Higgins él le menciona de la misma manera que tiene que estar viviendo de prestado, es una de las frases que él usa y escribe. Digo, ¿no será una forma de presión para ellos para que le envíen los fondos? Es falso concebir a Aguado como uno de los financistas de San Martín, porque San Martín no necesitaba. No se encuentra hechos que demuestren que Aguado le estaba entregando mensualmente o en el momento que lo necesitara San Martín una pensión o dinero porque sí. Aguado es su amigo, hacen operaciones comerciales y San Martín, y ahí está el valor de San Martín, ordena su vida con inteligencia y pelea su vida con inteligencia en lo económico también. Si hubiera muerto pobre y hubiera pasado toda su estancia en Europa pobre, hubiera hablado mal de San Martín, que no era inteligente en cuanto a su forma de estructurar su vida personal, pero también hablaría muy mal de sus contemporáneos. Si sus contemporáneos, después de haber aceptado, porque en Chile se aceptó y se lo reconoció como un héroe, en Perú se lo reconoció como un héroe, en la Argentina también, si sus contemporáneos, reconociéndolo como héroe, lo hubieran dejado en indigencia en Europa, hubiera sido un punto negro de los contemporáneos. ¿Por qué? Porque no lo estarían premiando a quien entregó parte de su vida en la causa libertadora.